El ser humano, tras poblar por completo la Tierra, ha creado colonias para vivir a las que llama ciudades. Se trata de paisajes artificiales creados por el ingenio y la cultura, supuestamente diseñados a la medida de las necesidades del Homo sapiens. Los países más avanzados presumen de sus grandes ciudades, acumulando en ellas la ciencia, la tecnología y el comercio. La cuestión es que varias generaciones de seres humanos han nacido y crecido en este entorno manipulado en el que se sienten a salvo porque todo está a la venta, si puedes comprarlo. Los triunfadores del sistema se separan cada vez más de su vínculo biológico y se creen inmunes a sus propias limitaciones como primates. Pero el sistema tiene sus perdedores. Para alimentar a estos grandes monstruos urbanos, se ha creado una red de abastecimientos gigantesca que abarca todo el planeta. En los nuevos bosques de cemento y cristal habitan millones de neocarnívoros que exigen ser provistos cada día y que ya no admiten un fallo en el abastecimiento. En este nuevo paisaje no hay temporada seca. Los cazadores ya no celebran el éxito de sus lances y las presas carecen de identidad biológica. Una gallina ya no es un ave, es pollo, solo comida. El ser humano es un enigma, es el fruto del conflicto permanente entre sus dos características principales, la cultura y la biología. La lenta y gradual evolución biológica se ha visto arrasada por el galopante desarrollo cultural. Derrochamos energía de todos los tipos, un pecado capital en el mundo salvaje en el que nos desarrollamos como especie. A menudo nuestra naturaleza animal no puede más y necesita salir de nuevo, ver un árbol, realizar alguna actividad física, volver a lo que realmente somos. La tribu de la corbata ha vencido a todas las demás. Hemos ido tan deprisa. Nuestro éxito como especie ha sido tal que no todos pueden mantener el ritmo. La llamada civilización moderna no espera a nadie. La antigua selección natural se ha convertido en selección social, mientras los viejos clanes tienen ahora nombres de banco. La corriente social imperante no hace prisioneros. O estás subido a la ola o te quedas aparte viviendo al margen. El precio empieza a ser demasiado alto. Los efectos secundarios son ya más que frecuentes. Tal vez hemos perdido el norte. Los antiguos animales tótem, los espíritus protectores en los que tanto creímos, son ahora también ignorados. En el planeta hay muchas formas de vivir al margen y muchas circunstancias que crean seres con sus propias reglas. Por suerte, hoy, en el siglo XXI, aún quedan algunas poblaciones humanas cuya forma de vida responde a los patrones originales de su cultura milenaria. Estos son los Himba, una etnia de pastores nómadas del desierto de Kalahari en Namibia. Ellos son unos triunfadores, unos supervivientes que han vencido al desierto y al hambre. Sin embargo, viven ajenos a la cultura imperante, fuera del dominio de los que se consideran la civilización, y por ello se han convertido en marginados. Lo curioso es que ellos no han cambiado en cientos de años, ha sido el mundo el que ha cambiado a su alrededor. Conservan una estética propia y una manera de ver el mundo diferente. Ellos siempre estuvieron ahí, pero sin querer se han convertido en una curiosidad para la tribu de las corbatas, que los ve como una rareza étnica pintoresca. Solo un puñado de etnias resisten en el mundo como los Himbas y es casi seguro que tarde o temprano desaparecerán como cultura. Apenas les han molestado porque viven en un paisaje inhóspito y pobre, pero en cualquier momento una multinacional encontrará algo en sus tierras o tal vez los turistas acaben por influirles,
o alguna carretera tenga que pasar por allí. De momento, los Himba están vivos como cultura. En este caso, su marginación es positiva y ojalá dure mucho más tiempo. Al igual que los Himba viven al margen de la cultura global, hay un animal al otro lado del mundo que también se ha quedado solo. En estas aguas costeras poco profundas del Caribe, vive una de las pocas poblaciones que quedan en el mundo de manatíes. El manatí pertenece al orden zoológico de los sirenios. Son los únicos mamíferos marinos que se nutren exclusivamente de plantas. Por eso a veces se les llama vacas marinas. Comparten un antepasado con los elefantes, pero los sirenios se quedaron en el agua. Cuando hace unos 38 millones de años el clima terrestre se enfrió, los prados de plantas marinas retrocedieron y les dejaron confinados en varias partes del mundo. Son lentos, confiados, pacíficos y enormes. Pueden alcanzar los 1.600 kilos. El sirenio más grande, la vaca marina de Steller, fue exterminado por el hombre ya en el siglo XVIII y pesaba 7.000 kilos. Para colmo de males, su carne es exquisita, motivo por el cual fueron masacrados desde siempre. En el siglo XVII, los mercaderes holandeses enviaban anualmente a Europa hasta 20 barcos cargados de carne de manatí. Su docilidad, su baja capacidad reproductiva y su carne deliciosa son características poco apropiadas para el mundo moderno. Igual que los Himbas, de momento siguen ahí, como gentiles marginados de la evolución de los mamíferos. La evolución biológica es un proceso gradual que comenzó hace aproximadamente 6.000 millones de años en el planeta Tierra. En su transcurso, también podemos distinguir ramas que se bifurcan constantemente de la corriente principal. Aquí, en las Islas Galápagos, el aislamiento geográfico propició el que las especies colonizadoras evolucionaran, adaptándose al margen de lo que ocurría en los grandes continentes. No solo el conjunto del archipiélago, sino en muchos casos cada isla impuso sus propias reglas a los recién llegados. Para los que se pueden desplazar con facilidad, como las aves o los mamíferos marinos, ello no era un problema, pero para las especies terrestres fue un reto a vida o muerte. Hace 5 millones de años estas islas surgieron del mar, por tanto nunca han tenido contacto alguno con el continente americano, que está a 1.000 kilómetros de distancia. El suelo volcánico recién nacido recibió las primeras semillas y en algún momento los antepasados de esta iguana llegaron a bordo de un tronco a la deriva. Aquí no encontraron demasiada comida, pero a cambio no había legiones de predadores como en el continente, de modo que salieron adelante a pesar de todo. Las tortugas siguieron un proceso similar y gracias a esta evolución marginal alcanzaron tamaños descomunales y pesos en torno a los 200 kilogramos. Además, se diferenciaron en 14 subespecies, algunas de ellas con notables diferencias morfológicas. La marginación geográfica de las Islas Galápagos privó a estos animales de los recursos de la mayoría, pero a cambio aceleró el proceso de adaptación, creando sus líneas particulares de supervivencia. Pero hay otros factores que pueden apartar a un grupo de seres vivos de los demás. Aquí, en los llanos de Venezuela, se da la conjunción de una serie de fenómenos climatológicos
que determinan la distribución de vida y muerte a lo largo del año. En el interior de los bosques isla que salpican el llano, se refugian las especies propias de la selva protegidas del sol de ahí fuera. Pero se trata de espacios limitados. La mayoría del territorio consiste en una llanura infinita de 300.000 kilómetros cuadrados. Mientras los grandes charcos formados por las últimas lluvias estén ahí, no hay problema. Pero el sol le arranca el agua al llano poco a poco. Las capibaras se van concentrando en grupos cada vez más numerosos para aprovechar los charcones menguantes. Igual que ocurría en las Islas Galápagos, los que pueden irse, como las aves, se permiten el lujo de quedarse hasta el final para aprovechar la abundancia de peces y cadáveres en aumento. A los demás les espera la pesadilla anual de la sequía. Cada vez hay más cuerpos y menos agua. Para los caimanes de anteojos es el último banquete antes de que las cosas se pongan feas. En apenas un par de semanas, las últimas pirañas hubieran preferido que se las comieran los caimanes antes de morir literalmente cocidas por el sol. El progreso de la corriente cultural dominante en el planeta es en realidad el culpable de la mayoría de las marginaciones que el ser humano se inflige a sí mismo. Estos son huaoranis, viven en las selvas húmedas de Ecuador, pero están siendo atacados sin piedad por la gran tribu de la corbata. Las grandes ciudades necesitan petróleo. En ellas todo el mundo vive a un extremo de la ciudad, pero trabaja en el otro. Y cada día coinciden en interminables atascos que consumen millones de barriles de crudo. Muchos de ellos salen de aquí. Bajo el suelo ancestral de los huaorani hay petróleo sin extraer todavía. A mediados de los años 60 se encontró petróleo en el este de Ecuador. Durante su explotación se construyen redes de caminos y carreteras, bases de aterrizaje de helicópteros e instalaciones para los trabajadores. La contaminación por sulfatos, cianuro y mercurio inunda los ríos y el subsuelo. Pero peor aún si cabe es la destrucción de culturas como la de los huaorani, que son invitados a trasladarse a viviendas prefabricadas a cambio de ceder sus tierras a la explotación petrolífera. Entonces pierden su identidad, dejan sus costumbres tradicionales y comienzan a adoptar los vicios que les ofrece la nueva y atractiva sociedad de consumo. Los antes orgullosos guerreros de la selva son ahora extraños híbridos con chándal y plumas. Los más viejos añoran su vida anterior, pero pronto morirán y los jóvenes nacidos en el arrabal entrarán a formar parte de los desheredados de la tierra.
Cruzando el Atlántico, en África, otra etnia de supervivientes natos está a punto de desaparecer por los influjos culturales occidentales destructores. Los San, o bosquimanos, siempre vivieron increíblemente adaptados a los desiertos de Namibia y Botsuana como cazadores-recolectores, un sistema de vida que la sociedad agricultora, ganadera y economicista no perdona. Ya menos del 5% de los San sigue el estilo de vida tradicional. El resto han sido realojados por el gobierno de Botsuana en guetos en los que se les mantiene con una exigua ayuda económica y unos pozos de agua a cambio de que no hagan nada. Pero ellos se aburren. Los míticos hombres de los arbustos que habitaron África Austral desde los tiempos prehistóricos, con lengua propia y características físicas únicas, fueron primero empujados por los pueblos negros bantúes y después diezmados por los colonos europeos. Cuando se arrinconaron en lugares que no quería nadie por su dureza, como los desiertos de Kalahari y Namib, consiguieron sobrevivir hasta ahora. Pero están perdiendo la partida ante el whisky, la cerveza y las drogas, lo único que les enseñaron a usar los civilizados miembros de la gran tribu global. Ahora viven en microparcelas adosadas a la miseria, con 100 metros cuadrados de nada y vistas al exterminio cultural. Como nunca registraron sus tierras, como no tienen cuenta en banco alguno, no son nadie. Este pueblo nunca pasó privaciones mientras mantuvo su estilo de vida tradicional. Aunque parezca mentira, la vida diaria de los cazadores-recolectores permitía un grado de ocio y una calidad de vida que no puede ser igualado por las modernas ciudades de Occidente, excepto por las clases altas, e incluso su salud y longevidad eran casi comparables con las nuestras. Ahora, todo es distinto. Por todo el planeta ocurren historias semejantes. Los aborígenes australianos son también un antiguo pueblo de expertos cazadores-recolectores que han sido poco a poco arrinconados por la cultura global. Pero ¿cuál es el origen de que esto ocurra? Se trata de un proceso lento, un auténtico ejemplo de ecología humana que comenzó en el Neolítico, cuando el hombre y la mujer empezaron a desarrollar la agricultura y la ganadería, abandonando el antiguo sistema de cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores se mueven de un lado a otro, capturando animales y consumiendo los frutos estacionales de las plantas. Por eso no tienen demasiadas pertenencias personales y la igualdad en la riqueza de los individuos es grande. Tampoco reivindican la tierra, simplemente cuando en un lugar se agota la caza o los frutos, se van a otro. Pero el agricultor es muy distinto. Invierte mucho tiempo y esfuerzo en cuidar el terreno y por tanto lo defiende considerándolo de su propiedad. Instala cercados y vallas dando comienzo a las diferencias. El que tiene más tierra se convierte en rico y el que no tiene que trabajar para otro a cambio de un salario. Así, producto de la agricultura con excedentes, nacieron las ciudades y la propiedad privada. Pues bien, estos aborígenes, al igual que los San y tantos otros, se empeñaron en mantenerse con el sistema antiguo de cazadores-recolectores y con el tiempo les hemos ido cercando el terreno hasta que se han quedado sin él. Para tranquilizar la conciencia ante el flagrante robo de sus tierras, los respectivos gobiernos les ofrecen casitas prefabricadas y un subsidio a cambio de que abandonen sus prácticas tradicionales. Simplemente desaparecen consumidos por el alcoholismo y las drogas. No pueden soportar el lado oscuro de la civilización imperante. Todo esto está ocurriendo en este instante, delante de nuestros ojos, y apenas un puñado de organizaciones en el mundo luchan contra ello. Por defender la propiedad, las luchas por la tierra han sido despiadadas a lo largo de la historia de la humanidad. Camboya. Lo que los humanos sembramos en estas tierras no fueron precisamente semillas. Más de 20 años de guerras han dejado el legado de unos 10 millones de minas antipersona diseminadas por todo el país.
2.500 camboyanos han sido entrenados como desactivadores y con la enorme ayuda de las organizaciones no gubernamentales han conseguido limpiar unos 10 millones de kilómetros cuadrados. Cada localización y desactivación cuesta unas 200.000 pesetas, un precio altísimo que los camboyanos no pueden asumir solos. El país está infestado de minas. Hay más de 35.000 amputados y cada día se unen a ellos unos 10 nuevos mutilados. Cada intento de cultivar la tierra aquí es jugarse la vida o la invalidez. Varios centros de atención se encargan de tratar de paliar en lo posible el sufrimiento de las víctimas, ofreciéndoles cobijo y asistencia médica. También se ofrecen servicios de asesoramiento psicológico y se fabrican prótesis que ayudan a unas 1.000 personas al año a volver a caminar. Paradójicamente, la fabricación de sillas de ruedas proporciona un trabajo a muchas de estas víctimas. Pero la mayoría de las minas siguen ahí, esperando a que alguien las pise para convertirle en un marginado social o en un cadáver destrozado. El primate más desarrollado del planeta, con su enorme cerebro, ha ido tan deprisa que a menudo ha olvidado que la diferencia es riqueza. El pueblo tibetano está sufriendo un paulatino genocidio cultural desde hace 40 años, llevado a cabo por el gobierno de China. El aplastamiento es total. El gobierno chino incentiva a su población para que se establezca en territorio tibetano, permitiéndoles tener allí 2 hijos en vez de 1 como en el resto del país. También apoya la prostitución y ayuda a los chinos a establecer los mejores negocios, quitándoselos a la población local tibetana. En 1958, el ejército chino invadió el Tíbet. Desde entonces, más de 1,5 millones de tibetanos han muerto asesinados en las cárceles chinas y unos 130.000 han huido del país y tratan de proteger su cultura y el budismo en países vecinos como Nepal e India. Los tibetanos se ven obligados a cruzar las montañas más altas del planeta en una peligrosa travesía a pie de 3 días para llegar a Katmandú, la capital del vecino Nepal, y posteriormente a Dharamsala. Muchos mueren durante el camino y los que lo consiguen llegan con graves heridas por congelación que son tratadas en centros de acogida del otro lado. Desde aquí serán repartidos por los diferentes asentamientos tibetanos del territorio indio. China trata de destruir deliberadamente la cultura tibetana, odia la religión, el idioma y la espiritualidad de este pueblo, al que ha convertido en marginado en su propia tierra. ¿Es este el precio que hay que pagar para mantener la denominada sociedad del bienestar? Tal vez sea demasiado caro. La naturaleza nos ha enseñado que semejantes desequilibrios, tarde o temprano, se vuelven contra todos. Puede que los marginados desaparezcan antes, pero al final el sistema se desmoronará de todos modos si no se pone remedio a tiempo.